Nunca olvidaré ese día en el que me quedé en silencio junto al ataúd, rodeada de amigos y familiares que lloraban por el repentino fallecimiento de mi padre. Sentía como si mi mundo se hubiera derrumbado y mi corazón estaba destrozado en medio de todo. Miré a mi esposo, Thomas, quien parecía distraído, mirando casualmente alrededor. Me acerqué a él, esperando que me ofreciera algo de consuelo en ese momento tan difícil, pero en lugar de eso, él estaba más enfocado en admirar la habitación y jugueteando con un candelabro cercano. Apenas pude susurrarle, tratando de mantener mi voz estable: ¿podrías al menos fingir que te importa? Este es el funeral de mi padre. Él me miró con una expresión que casi parecía burlona, y sus labios se curvaron en una sonrisa. «Ay, Linda, eres tan ingenua», se burló. «Casarme contigo siempre fue parte de mi plan. Ahora, tengo el control de la compañía de tu padre». Me congelé al escuchar sus palabras, que se hundían en mí como una daga. «¿Qué estás diciendo?», tartamudeé, sintiendo como si el suelo se deslizara bajo mis pies. La mirada de Thomas se endureció, y con una calma escalofriante, tomó el candelabro que había estado sosteniendo. Sin previo aviso, me golpeó en la cabeza. Un dolor agudo y ardiente se extendió por mi cuero cabelludo mientras tropezaba hacia atrás, agarrándome de la mesa más cercana para no caer. Mi visión se volvió borrosa mientras intentaba estabilizarme. «Ya no eres necesaria», dijo con frialdad. Caí al suelo, aturdida y humillada, frente a todos los que estaban demasiado impactados para reaccionar en ese momento. Me di cuenta de que había sido engañada de la forma más despiadada. Mi corazón estaba destrozado, pero debajo del dolor y la traición, comenzó a formarse una resolución. Prometí en ese instante recuperar mi vida y mi legado. Thomas podría pensar que me había roto, pero estaba a punto de descubrir que solo había encendido un fuego que alimentaría mi determinación de luchar. Mi nombre es Linda, y esta es mi historia. Un viaje lleno de resistencia frente a la traición y del coraje necesario para reclamar lo que, por derecho, era mío. Nací y crecí en una ciudad bulliciosa a la que llamaré Rieville, conocida por sus imponentes rascacielos y su energía implacable. Desde pequeña, sabía que estaba destinada a seguir los pasos de mi padre. Él había fundado Titan Motors, una empresa especializada en repuestos para automóviles de lujo, y su ética de trabajo era incomparable. Desde muy joven, pasé horas en la fábrica de la empresa, observando a los empleados trabajar con precisión y aprendiendo todos los detalles del negocio de mi padre. Siempre había esperado que algún día yo me hiciera cargo, aunque ninguno de los dos pensaba que ese momento llegaría tan pronto. A los 31 años, mi vida dio un giro drástico cuando él falleció inesperadamente, dejándome con la responsabilidad de una empresa valuada en 120 millones. La transición en la empresa fue abrumadora. Todavía estaba recuperándome del dolor y apenas podía asimilar la magnitud de mi nuevo rol, pero Peter, el amigo cercano de mi padre, intervino para guiarme. Peter era un hombre de negocios experimentado y el director ejecutivo de otra empresa, Velocity Automotive, especializada en vehículos deportivos. Su orientación fue invaluable, y con el tiempo llegué a verlo como un mentor, e incluso como una figura paterna. «Linda», me decía, «tienes la fuerza y el impulso para liderar Titan Motors. Tu padre creía en ti, y yo también confío en ti». Sus palabras fueron un salvavidas en esos días oscuros, dándome la confianza para perseverar. Con el apoyo de Peter, poco a poco comencé a estabilizar la empresa y a reconstruir mi sentido de propósito. Luego, Peter me presentó a su hijo Thomas, unos años mayor que yo. Thomas, encantador en todos los sentidos, dirigía una de las oficinas regionales de Velocity. Su confianza y carisma me atrajeron de inmediato, y al cabo de un año nos casamos. Al principio, pensé que había encontrado a alguien que entendía la presión de liderar una empresa. Thomas parecía atento y a menudo me recordaba la importancia de la familia y la lealtad, asegurándome que estábamos juntos en esto. «Linda, cariño», decía Thomas, apretando mi mano. Pero poco después de nuestro matrimonio empezaron a aparecer sutiles grietas en su comportamiento. Thomas frecuentemente despreciaba a Titan Motors, calificándola como una empresa de pueblo pequeño que no podía competir con firmas más grandes como la suya. «Tal vez sea hora de considerar irte», sugirió una mañana durante el desayuno, con tono casual pero con una mirada fría. «La gente podría empezar a pensar que no puedo proveerte». Sus palabras dolieron, pero las ignoré, decidida a proteger el legado de mi familia. Titan Motors no era solo un negocio, era el corazón de la vida de mi padre, y no podía abandonarlo tan fácilmente. Sin embargo, el desdén de Thomas por la empresa y por mí se hacía más evidente cada mes. Empecé a sentirme atrapada en un matrimonio que se sentía menos como una sociedad y más como una jaula. Las cosas solo empeoraron cuando Peter, mi mentor y la única persona en la que confiaba, comenzó a distanciarse.
Confiaba plenamente en ese mundo, pero cuando falleció inesperadamente, quedé devastada. Sin embargo, la reacción de Thomas en el funeral fue lo que realmente me rompió. En lugar de ofrecerme consuelo, parecía como si no le importara en lo más mínimo y hasta se burlara de mi dolor. Fue entonces cuando reveló su plan, acompañado de ese brutal golpe en mi cabeza. Después de ese encuentro, sentí que mi mundo estaba hecho pedazos, pero decidí no dejar que la crueldad de Thomas me definiera. Titan Motors era el legado de mi padre, y no permitiría que Thomas lo ensuciara. Me tomé un tiempo para recuperarme y reunir fuerzas. Luego, decidí tomar medidas inmediatas. El primer paso fue consultar con mi abogada, Julia, una vieja amiga de la familia que había estado a mi lado en las buenas y en las malas. Cuando le conté lo que había sucedido, se indignó y me apoyó completamente. No puedo creer que haya hecho algo así, dijo Julia, sacudiendo la cabeza. Necesitamos proteger todo por lo que tu padre trabajó. Juntas, delineamos un plan para cortar todos los vínculos entre Titan Motors y Velocity Automotive, la empresa que Thomas ahora controlaba desde el fallecimiento de mi padre. Titan Motors había sido un socio clave para Velocity, proporcionando recursos e inversiones que ayudaban a mantener a flote la compañía de Thomas. Si lograba cancelar nuestros contratos, podría desestabilizar las finanzas de Velocity y quitarle el control a Thomas sobre nuestros activos. Cuando le conté a Julia mi plan, levantó una ceja. ¿Sabes que esto va a afectar duramente a Velocity? ¿Estás lista para eso? Sí, respondí sin dudar. Thomas necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. En los días siguientes, Julia y yo trabajamos sin descanso para redactar los acuerdos de rescisión y notificar a nuestros socios. La noticia se difundió rápidamente en la industria. Titan Motors estaba oficialmente cortando todos los lazos con Velocity Automotive. Los efectos fueron inmediatos. Velocity comenzó a perder clientes e ingresos, y Thomas, que antes se mostraba confiado, ahora estaba luchando por mantener su negocio a flote. Reuní a mis empleados de Titan Motors para explicarles los cambios que estaban por venir. Sentí una oleada de orgullo por el trabajo que mi padre había construido y el equipo que lo había apoyado. Sé que estas últimas semanas han sido desafiantes, dije, mirando a los ojos de todos en la sala, pero esta es nuestra oportunidad de reconstruir y hacer que Titan Motors sea más fuerte que nunca. Formaremos nuevas alianzas y expandiremos nuestros activos. Necesito que cada uno de ustedes dé lo mejor de sí, y juntos haremos de esta empresa algo de lo que estar orgullosos. El equipo respondió con aplausos y palabras de aliento. Su lealtad a la empresa y a mi familia brillaba en ese apoyo, lo cual alimentó mi determinación de tener éxito. Me lancé al trabajo, asistiendo a eventos de networking y reuniéndome con socios potenciales. Poco a poco, Titan Motors empezó a prosperar de manera independiente. Mientras tanto, Velocity estaba teniendo problemas. Me enteré de que Thomas enfrentaba una creciente presión financiera y que muchos de sus empleados estaban renunciando. Una pequeña parte de mí sintió satisfacción al saber que su traición le estaba costando, pero más que nada, lo que quería era que Titan Motors prosperara, probándome a mí misma y al mundo que podía liderar con fuerza e integridad. Luego, una tarde lluviosa, una ex empleada de Thomas, Susan, apareció en mi oficina luciendo angustiada. Me contó cómo las cosas se habían deteriorado rápidamente y cómo la mala gestión de Thomas había dejado a los empleados sin paga y sin apoyo. La lealtad de Susan hacia sus compañeros me conmovió, y le agradecí por tener el coraje de hablar. No es justo lo que le ha hecho a todos, dijo mientras se secaba las lágrimas. Solo quería que supieras que la gente cree en ti, Linda, confían en ti. Sus palabras fortalecieron aún más mi determinación. Sabía que estaba en el camino correcto y que nada de lo que Thomas pudiera hacer me detendría. Las semanas siguientes fueron un torbellino de crecimiento para Titan Motors. Con nuevas asociaciones e ideas innovadoras fluyendo, la compañía estaba alcanzando nuevas alturas. La fábrica zumbaba con energía, y mi equipo estaba motivado y decidido a ayudar a Titan Motors a expandirse y convertirse en un líder en la industria. Me sentía orgullosa de continuar con el legado de mi padre y hacer que se sintiera orgulloso. Pero a pesar de mi enfoque en Titan Motors, no pude escapar de los susurros sobre el deterioro de la situación de Thomas. Sus problemas financieros habían empeorado y Velocity Automotive estaba al borde del colapso. Los empleados se estaban yendo, los clientes se retiraban y la arrogancia de Thomas había dado paso a la desesperación. Intenté no dejar que su caída me distrajera, pero no podía quitarme la sensación de que aún no había terminado de intentar sabotearme. Una tarde, durante una reunión con mi equipo, uno de mis gerentes mencionó un rumor que habían escuchado. Parece que las cosas están muy mal en Velocity. Escuché que han reducido a la mitad su personal y se niegan a reconocer los problemas.
asentí pensativamente. Necesitamos mantener nuestro enfoque aquí y continuar creciendo, sin importar lo que esté sucediendo de su parte. Se trata de construir algo fuerte y duradero, les dije, pero una parte de mí no podía dejar de sentir lástima por la gente que se había ido, varada por las decisiones imprudentes de Thomas. Un jueves lluvioso, recibí una llamada que me sobresaltó. Era Julia, mi abogada. Linda, dijo con tono serio. Thomas se declaró en quiebra y está buscando disolver Velocity Automotive. La noticia fue un golpe fuerte. A pesar de todo, la idea de que Thomas lo había perdido todo se sentía agridulce. ¿Qué significa esto para nosotros?, pregunté, sin saber cómo podría afectar a Titan Motors. Bueno, existe la posibilidad de que intente perseguir algunos de los activos de Titan para cubrir sus deudas, me advirtió Julia. Deberíamos estar preparados en caso de que presente algún reclamo legal contra ti. Se me revolvió el estómago después de todo el trabajo que había hecho para asegurar el futuro de Titan Motors. La idea de que Thomas intentara arrastrarnos a su desastre financiero era exasperante, pero no estaba dispuesto a dejar que me arrastrara con él. Vamos a ajustar todos nuestros contratos y prepararnos para cualquier cosa que pueda intentar, respondí, con mi resolución endurecida. Pasé los siguientes días preparándome, consultando con Julia y asegurándome de que Titan Motors estuviera protegido de cualquier posible maniobra legal que Thomas pudiera intentar. Justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, escuché una conversación entre dos empleados. ¿Escuchaste que Thomas está acusando a Linda de sabotear los contratos de Speed?, dijo uno de ellos, con la cara torcida por la incredulidad. Sentí una oleada de ira. Ahora, Thomas estaba tratando de arruinar mi reputación, culpándome por sus propios fracasos. Esa noche me reuní con Julia otra vez. Está tratando de manchar mi nombre, dije, mientras la frustración aumentaba. No podemos dejar que se salga con la suya. Reuniremos todas las pruebas de su mala gestión. Julia sugirió que, si podía demostrar que sus afirmaciones no tenían fundamento, solo fortalecería nuestra posición en el tribunal, decidida a defender el legado de mi padre. Pasé semanas recopilando correos electrónicos y testimonios de exempleados, como Susan. Sabía que la verdad estaba de mi lado, pero prepararme para la batalla legal me dejó sintiéndome agotada. Aún así, pude mantenerme firme. No podía creer que el hombre en el que una vez confié se hubiera convertido en mi peor adversario. Entonces, un día recibí una llamada inesperada. Era Thomas. Linda, tenemos que hablar, dijo con voz fría y distante. ¿Qué podríamos tener que discutir?, respondí, sintiendo una mezcla de ira y ansiedad. Podríamos llegar a un acuerdo, dijo, su tono lleno de arrogancia. Todavía hay una salida para los dos. No sabía lo que estaba planeando, pero sabía una cosa, no iba a dejar que él controlara mi futuro por más tiempo. Acepté reunirme con él, preparándome para la confrontación final. Esta vez, me mantendría firme y dejaría en claro que mi lealtad era para Titan Motors y para mí misma. Llegó el día de la reunión y me dirigí a un pequeño café en las afueras de Rieville. Sentí que era un terreno neutral, un lugar donde podríamos hablar sin que el peso de nuestra historia nos presionara. Cuando entré, vi a Thomas sentado en una mesa, con el rostro cansado y desgastado. Me miró con una expresión que alguna vez me resultó tan familiar, pero que ahora se sentía como una máscara que ocultaba capas de amargura. Linda, me saludó, su voz sin el abrazo que alguna vez me ofreció. Le respondí fríamente, tomando asiento frente a él. Pude sentir la tensión en el aire, un silencio pesado que parecía cargar con cada traición y promesa incumplida. Suspiró y se frotó la nuca, claramente incómodo. Mira, las cosas han sido difíciles, empezó, intentando sonar sincero, pero fallando. Pensé que podríamos encontrar una manera de ayudarnos mutuamente. Me incliné hacia adelante, encontrando su mirada con una resolución inquebrantable. ¿Ayudarnos mutuamente?, dije, incrédula. Después de todo lo que has hecho, intentaste destruir el legado de mi familia, me atacaste, me mentiste e incluso ahora estás tratando de arruinar mi reputación. ¿Por qué debería confiar en ti? La expresión de Thomas cambió, un destello de frustración cruzó su rostro. No entiendes, dijo, su voz elevándose. Estaba tan desesperado por salvar su negocio que estuvo dispuesto a traicionarme, incluso en el funeral de mi padre, y golpearme con un candelabro. Le recordé esto, con la voz llena de ira y el dolor que había estado reprimiendo. Dudó y por un momento vi un destello de arrepentimiento en sus ojos, pero se desvaneció rápidamente cuando su orgullo se hizo cargo. Sé que cometí errores, pero no quería que las cosas salieran así, dijo, intentando justificar sus actos. Pensé que podríamos salvar ambas empresas si trabajábamos juntos. Repetí, incrédula, ¿trabajar juntos?
No has dejado más que daño a tu paso, Thomas. No estoy interesada en limpiar tu desastre. Una leve mirada de desesperación cruzó su rostro. Escucha, puedo ofrecerte un acuerdo, dijo, bajando la voz. Si me ayudas a asegurar una nueva asociación para Velocity, retiraré mis reclamos contra Titan Motors. Me recosté, cruzándome de brazos mientras consideraba su propuesta. Esto no se trataba solo de mí, sino de las personas que habían sufrido bajo su pobre liderazgo. ¿Realmente podría confiar en que cumpliría alguna promesa, Thomas? Has lastimado a demasiadas personas, los empleados que descuidaste, los clientes que perdiste e incluso el legado de Peter. Lo destruiste todo. Respondí con firmeza, no seré parte de salvar una empresa que ha mostrado tanto desprecio por todos los involucrados. Sus hombros se desplomaron y, por primera vez, vi al hombre que una vez conocí, al hombre en quien pensé que podía confiar. Lo he perdido todo, Linda, dijo, con un rastro de vulnerabilidad en su voz. No me di cuenta de cuánto te necesitaba hasta que fue demasiado tarde. Mi corazón se ablandó por un momento, recordando los buenos tiempos que compartimos, pero el dolor de su traición era demasiado profundo para ignorarlo. Tú mismo te causaste esto, Thomas, dije en voz baja. No dejaré que tus fallas arrastren a Titan Motors contigo. Me levanté para indicar que nuestra conversación había terminado. Esto es adiós, Thomas. Es hora de que tomes responsabilidad por tus acciones y yo sigo adelante con mi vida y mi empresa. Después de nuestra reunión, le ordené a Julia que procediera con la demanda que habíamos discutido, usando toda la evidencia que habíamos reunido sobre la mala conducta de Thomas y su agresión física. Julia me aseguró que teníamos un caso muy fuerte. Unas semanas después, presentamos cargos formales contra Thomas, no solo por los intentos fraudulentos de sabotear Titan Motors, sino también por el asalto que ocurrió en el funeral de mi padre. En la corte, el comportamiento y la mala gestión de Thomas salieron a la luz. Testigos, entre ellos Susan y otros ex empleados de Velocity, testificaron sobre su negligencia y abuso hacia su personal. El cargo de agresión era irrefutable. Con los testigos del funeral que habían visto a Thomas golpearme con el candelabro, el juez no mostró indulgencia, reconociendo la naturaleza premeditada de las acciones de Thomas. Thomas fue sentenciado a prisión por asalto y fraude, con multas adicionales impuestas por los daños que causó a Titan Motors. Saber que finalmente se enfrentaba a la justicia me dio una sensación de cierre y alivio. No solo había protegido el legado de mi padre, sino que también había responsabilizado a Thomas por sus acciones. Con Thomas tras las rejas y Titan Motors libre de su influencia, sentí como si me quitaran un inmenso peso de encima. La compañía continuó floreciendo y la dedicación de mi equipo solo se hizo más fuerte a medida que construíamos nuevas asociaciones y expandíamos nuestras operaciones. Titan Motors estaba prosperando y ya no se veía frenado por la toxicidad que Thomas había traído a mi vida. Una tarde, mientras revisaba una propuesta de nuevo producto en mi oficina, recibí una carta de una de las ex empleadas de Thomas, Susan, que había testificado contra él en el tribunal. Ella me escribió, gracias, Linda, por defendernos y mostrarnos cómo es el verdadero liderazgo. Estamos orgullosos de ser parte de Titan Motors. Sus palabras me recordaron la resiliencia y la fuerza que mi padre me había inculcado. A pesar de las pruebas que enfrenté, salí más fuerte y más decidida que nunca a honrar su legado. Titan Motors ya no era solo una compañía, era un testimonio del trabajo duro, la integridad y los valores que mi padre me había enseñado. En cuanto a Thomas, escuché que luchó por adaptarse a la vida en prisión, aislado del poder y la influencia que una vez tuvo. La historia de su caída se volvió bien conocida en la comunidad empresarial, una advertencia sobre la codicia y la traición. Mientras una parte de mí sentía un poco de lástima por él, sabía que su destino era consecuencia de sus propias decisiones. Meses después, Titan Motors lanzó una nueva línea de repuestos para automóviles de lujo en colaboración con algunas de las marcas automotrices más importantes de la industria. La respuesta fue abrumadoramente positiva y Titan Motors obtuvo reconocimiento como un líder innovador en el campo. Era todo lo que mi padre había soñado, y sabía que se habría sentido orgulloso de ver lo lejos que habíamos llegado. Una noche, estando en mi oficina y mirando la ciudad de Rieville, sentí una sensación de paz que no había conocido en años. Había reclamado mi vida, mi dignidad y el legado de mi padre, sin importar los desafíos que me esperaban. Sabía que podía enfrentarlos con fuerza y resiliencia. Esa noche, supe que era solo el comienzo de un futuro brillante, un futuro construido sobre los valores de la lealtad, la integridad y la determinación inquebrantable de superar cada obstáculo. Estaba lista para aceptar lo que estuviera por delante. Si disfrutaste el viaje de resiliencia, traición y redención de Sara, no lo olvides. Dale, me gusta, deja un comentario con tus pensamientos y suscríbete para recibir más historias poderosas.
Únete a nosotros mientras seguimos compartiendo historias que nos inspiran y nos recuerdan que vale la pena luchar por ciertos legados. Soy Sara y todo comenzó cuando conocí a Tom en la universidad. Estábamos en cursos diferentes, pero nos llevamos bien de inmediato. Él era encantador, divertido y muy guapo. Salimos durante toda la universidad y, cuando llegó la graduación, estábamos locos de enamorados. Nos casamos justo después de la graduación y yo estaba en las nubes. Mis padres, Ellen y George, eran ricos. Siempre me habían dado todo lo que quería, y mi boda no fue la excepción. Fue como un cuento de hadas, con un hermoso vestido blanco, un lugar elegante y todo lo demás. El primer año de matrimonio fue un sueño. Éramos jóvenes enamorados y teníamos el mundo a nuestros pies. Tom consiguió un gran trabajo en una empresa de marketing y yo trabajaba como maestra en una escuela primaria local. La vida era buena. Aproximadamente un año después de casarnos, descubrí que estaba embarazada. Estaba encantada, pero su reacción no fue exactamente la que esperaba. Sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Descarté su respuesta tibia, pensando que era por el shock. Estaba segura de que se recuperaría una vez que la noticia se asimilara. 9 meses después, nació nuestra hija, Lily. Ella era perfecta, 10 deditos en las manos, 10 deditos en los pies y un par de pulmones que podrían despertar a los muertos. Estaba enamorada de Tom, pero él parecía abrumado. Lo veía abrazar a Lily de manera torpe, como si no supiera qué hacer. Era una bomba de tiempo cuando ella lloraba, y a menudo él prácticamente salía corriendo de la habitación. Pensé que tendríamos más tiempo. Ya sabes, una noche, después de que Lily finalmente se durmiera, me dijo que quería disfrutar de estar casado, viajar y todas esas cosas. Le aseguré que todavía podíamos hacer todo eso. Tom, sería un poco diferente con Lily, pero podíamos adaptarnos. A medida que pasaron los meses, Tom comenzó a quedarse hasta tarde en el trabajo cada vez más a menudo y regresaba a casa después de que Lily se durmiera, citando grandes proyectos y clientes exigentes. Quería creerle, pero una duda persistente empezó a crecer en mi estómago. Los viernes por la noche se convirtieron en noches de chicos para Tom. Salía con sus compañeros de trabajo y regresaba a casa en las primeras horas de la mañana. Yo le gritaba cuando los llantos de Lily lo despertaban. Algunos de nosotros necesitamos dormir. 3 años pasaron volando en una nube de pañales. Había regresado al trabajo y Lily había comenzado el jardín de infancia. Nos habíamos acostumbrado a una rutina, pero parecía que Tom y yo solo estábamos cumpliendo con los movimientos. Entonces llegó el día que destrozó lo que quedaba de nuestro matrimonio. Voy a tener un viaje de negocios la próxima semana, anunció Tom durante la cena una noche. Estaré fuera por 3 días. Asentí, acostumbrada a sus frecuentes viajes. Al día siguiente, cuando Tom se fue, recibí una llamada frenética de su madre. Marta, Sara, estoy en el hospital, dijo su voz temblando. Tengo algunos dolores en el pecho. ¿Podrías avisarle a Tom? Mi corazón se aceleró. Por supuesto, Marta, lo llamaré de inmediato. Pero Tom no contestaba su teléfono, y después de intentar durante horas, empecé a preocuparme. ¿Y si algo le había pasado a él también? Estaba desesperada. Llamé a su jefe, Mike, y el micrófono del viaje de negocios sonaba confundido. No envié a Tom a ningún viaje. Mi mundo se tambaleaba. Si Tom no estaba en un viaje de negocios, ¿dónde diablos estaba? 3 días después, entró por la puerta silbando, como si no le importara nada en el mundo. ¿Cómo estuvo tu viaje?, pregunté, llenando mi voz de sarcasmo. Tu mamá está en el hospital y tu jefe dice que nunca te envió a ninguna parte. El color desapareció de la cara de Tom. Sara, puedo explicar, dijo. Guarda eso, escupí. Solo dime la verdad por una vez. ¿Me estás engañando? El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Su nombre es Amanda, murmuró Tom finalmente. Ha estado sucediendo por un tiempo. El divorcio fue feo. Tom peleó conmigo por todo, la casa, el auto, incluso el osito de peluche de Lily. Pero lo peor fue cuando se negó a pagar la manutención de los hijos. No voy a pagar por un niño que nunca quise, gruñó durante una de nuestras reuniones. Algo en mí se rompió. Dije con voz fría, quédate con tu dinero, pero quiero que renuncies a tus derechos de paternidad. Claramente no quieres ser padre, así que hazlo oficial. Para mi sorpresa, Tom ni siquiera dudó. Firmó los papeles con una floritura y así quedó fuera de nuestras vidas al día siguiente. 2 años fueron duros. Los padres de Tom nos ayudaron, bendiciéndonos con su apoyo, ayudando con Lily y dándonos dinero cuando podían. Pero ser madre soltera fue más difícil de lo que jamás había imaginado. Entonces, cuando Lily tenía 5 años, conocí a Jack, que era viudo y tenía una hija.
Emma, que era un año más joven que Lily, nos unimos a través de reuniones en el patio de juegos y juntas de la PTA, y antes de darme cuenta, me estaba enamorando de nuevo. Nos casamos en una pequeña ceremonia, con Lily y Emma como nuestras floristas. Mirando a Jack, sentí que la esperanza florecía en mi pecho por primera vez en años. A medida que pasaba el tiempo, nuestra pequeña familia se hizo más unida. Lily comenzó a llamar a Jack papá, y Emma me llamó mamá. Se sintió bien, como si siempre hubiéramos estado destinados a estar juntos. 3 años después de casarnos, nació nuestro hijo Max. Jack lo quería como a los otros dos. Nunca distinguieron entre él y el mío. Éramos felices, realmente felices. 20 años a veces parecen ser ayer, cuando Lily era una niña pequeña que se tambaleaba en nuestra sala. Ahora, a sus 25 años, es una graduada universitaria comprometida y planeando su propia boda. ¿Dónde se fue el tiempo? El prometido de Lily es un gran tipo. A Jack y a mí nos gusta. Es amable, trabajador y claramente adora a nuestra hija. Jack abrió una cuenta especial para los gastos de la boda de Lily y le dio acceso completo. Cuando le dijimos a Lily, ella irrumpió en lágrimas y nos abrazó a ambos. Durante semanas después de eso, nuestra casa se llenó de revistas de bodas, muestras de colores y llamadas telefónicas emocionadas. Lily entraba por la puerta rebosante de noticias sobre lugares, vestidos y arreglos florales. Mamá, papá, no creerás lo que encontramos, exclamaba, esparciendo fotos sobre la mesa de nuestra cocina. ¿No es este hermoso centro de mesa? Jack y yo asentíamos y sonreíamos, atrapados en su entusiasmo. Me calentó el corazón verla tan feliz de ser parte de este momento emocionante de su vida. Pero luego las cosas empezaron a cambiar. Las visitas se hicieron menos frecuentes y las llamadas telefónicas más cortas. Al principio, lo atribuí al estrés de la boda. Después de todo, planificar una boda no es cosa fácil. Pero a medida que pasaban las semanas, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Luego, un domingo por la tarde, Lily apareció sin avisar. En el momento en que vi su cara, supe que algo andaba mal. Su habitual sonrisa brillante había desaparecido, reemplazada por una expresión tensa, casi nerviosa. Mamá, necesito hablar contigo y con Jack, dijo, tropezando con el nombre. Mi corazón dio un vuelco. Jack, no. Papá. En todos los años desde que Jack había llegado a nuestras vidas, nunca había escuchado a Lily llamarlo de otra manera que no fuera papá. Por supuesto, cariño, dije, tratando de mantener mi voz firme. Déjame buscar a Jack. Encontré a mi esposo en el garaje, jugueteando con su último proyecto. Cuando él vio mi cara, se limpió las manos con un trapo. ¿Qué pasa?, preguntó con preocupación, estudiando sus rasgos. Es Lily, le respondí, quiere hablar con nosotros. Y Jack, ella te llamó. Vi el dolor brillar en su rostro antes de que su expresión adoptara una calma neutral. Asintió, tomó mi mano y juntos regresamos a la casa. Lily estaba sentada en la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas con fuerza frente a ella. Jack y yo nos sentamos frente a ella, con las manos aún entrelazadas debajo de la mesa. La tensión en la habitación era palpable, lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Está bien, Lily, dijo Jack con voz suave, a pesar de la preocupación que podía ver en sus ojos. Estamos aquí. ¿De qué querías hablar? Lily respiró hondo y sus ojos se movieron entre Jack y yo. Conocí a mi padre biológico hace un par de meses. Estaba en casa de la abuela Marta y él apareció. Hablamos durante horas. Ha cambiado. Mamá, quiere hacer las cosas bien. Sentí que Jack se puso rígido a mi lado. ¿Y qué tiene esto que ver con la boda?, preguntó, con una voz cuidadosamente neutral. La barbilla de Lily se levantó, mostrando un gesto obstinado que reconocí muy bien. Me pidió que me acompañara por el pasillo. Y lo quiero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Prácticamente podía escuchar el sonido desgarrador de Jack. Lily, dije suavemente, cariño, sé que esto es confuso, pero Jack ha sido tu padre desde que tenías 5 años. Tom te abandonó, renunció a sus derechos y cometió un error. La voz de Lily se elevó. Lo siento, ahora quiere arreglar las cosas. Jack inclinó su rostro hacia adelante, con una máscara de dolor y confusión. Lily, te he criado como si fuera mía durante 20 años. He estado ahí en cada rodilla raspada, en cada obra escolar, en cada angustia. Pensé que era tu padre, insistió, luego vaciló. Quiero decir, eres mi padrastro y te amo, pero Tom es mi verdadero padre. Es mi boda y quiero que me acompañe hasta el altar. Vi el momento en que el corazón de Jack se rompió. Su rostro se arrugó por un segundo antes de que recuperara el control. Lily, dijo con voz espesa por la emoción, siempre te he considerado mi hija.
No mi hijastra, mi hija. Bueno, no soy, gritó Lily, saltando. Eres mi padrastro, no mi verdadero padre. Esta es mi boda y yo decidiré quién me acompañará hasta el altar. La puerta se cerró de golpe y la hija biológica de Emma, Jack, entró corriendo a la cocina. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos gritan? Detrás de ella estaba Max, nuestro hijo, luciendo desconcertado. Mamá, papá, Lily, rápidamente los informé, viendo cómo sus caras cambiaban de confusión a ira. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? Emma preguntó, mirando a Lily. Después de todo lo que ha hecho por ti. Max asintió, con su rostro joven torcido por el dolor. Sí, Lily, papá siempre nos ha tratado igual. ¿Cómo puedes decir que no es tu verdadero padre? Lily miró a su alrededor, salvajemente, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Entiendo que ninguno de ustedes entiende que ella salió corriendo de la casa. La puerta se cerró detrás de ella y todos nos quedamos allí en silencio, atónitos. El rostro de Jack era cenizo, con sus ojos fijos en el lugar donde había estado Lily. Emma se movió a su lado y lo abrazó con un brazo. Max se unió a ellos y vi cómo mi familia se cerraba en torno a Jack. Me moví al otro lado de Jack, tomando su mano. Él me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas. No entiendo, susurró. ¿Dónde me equivoqué? Mi corazón se rompió por él. Para nada, Jackie, dijo Emma con firmeza. Ha sido el mejor padre que cualquiera de estos niños podría pedir. No sé qué le pasó, respondí mientras estábamos allí, nuestra pequeña familia acurrucada en la cocina. No dejaba de preguntarme cómo es que las cosas habían ido tan mal y, lo más importante, cómo íbamos a solucionar esto. Los días posteriores al anuncio explosivo de Lily fueron tensos. Jack y yo seguíamos esperando que ella llamara para disculparse y entrar en razón, pero la llamada nunca llegó. El teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Amigos y familiares enviándome enlaces preguntándome si había visto las últimas publicaciones de Lily. Con gran pesar, abrí su página de redes sociales. Allí estaban fotos de Lily con Tom, ambos sonriendo a la cámara, muy felices de volver a conectarse. Mi verdadero padre, decía la leyenda, y cada palabra me dolía como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Cuando le mostré a Jack, su rostro se endureció. Eso es todo, dijo en voz baja y controlada. Si ella ya no me considera su padre, no pagaré su boda. Estoy bloqueando su acceso a la cuenta de la boda. Ella tomó su decisión. No discutí. ¿Cómo podría hacerlo cuando él parecía tan destrozado? Unos días después, el otro zapato cayó. Lily irrumpió en nuestra casa como un huracán, con la cara roja de furia. ¿Qué diablos? Gritó sin molestarse en saludar. ¿Por qué no puedo acceder a la cuenta de la boda? ¿Cómo se supone que voy a pagar a los vendedores, al lugar de celebración, al catering? Estoy seguro de que tu verdadero padre puede ayudarte, respondió Jack con voz fría, de una manera que nunca lo había escuchado antes. Desde que lo elegiste, parece correcto que él pague la cuenta. Lily se quedó boquiabierta y luego se volvió hacia mí. Mamá, no puedes dejar que haga esto. Haz que me dé acceso a la cuenta nuevamente. Sacudí la cabeza. Lily, debes entender que esta es la decisión de Jackie. Francamente, estoy de acuerdo con él. Ella gritó, ¿cómo puedes ponerte de su lado? Soy tu hija y Jack es mi esposo. Respondí con firmeza. Jack ha sido más padre para ti que Tom. No espero lastimarlo así y aún así tener que pagar por tu boda. La cara de Lily se contrajo de ira. Está bien, escupió. Si así es como va a ser, entonces debes tomar una decisión. Mamá, ¿soy yo o él? Elige, tu hija o tu esposo. Ella se puso de pie, su pecho palpitaba, claramente esperando que yo fuera a elegirla a ella, mi carne y mi sangre, antes que a Jack, pero en ese momento, mirando su cara de rabieta, no reconocí a mi hija en absoluto. No voy a elegir a nadie, Lily, dije en voz baja, te amo y amo a Jack, pero estoy de acuerdo con su decisión. Ahora eres un adulto. Si quieres que Tom sea tu verdadero padre, entonces debes lidiar con las consecuencias de esa elección. El rostro de Lily se arrugó por un momento. Vi un destello de la niña que solía ser, la que corría hacia Jack con las rodillas peladas y pesadillas. Luego, su expresión se endureció de nuevo. Te odio, sollozó. Los odio a los dos. Y con eso, salió furiosa, dando un portazo tan fuerte que las ventanas vibraron. Salí dramáticamente cuando mi teléfono volvió a sonar con otra notificación de redes sociales. Sintiendo un pavor, la abrí y ahí estaba Lily, sonriendo junto a Tom. La leyenda decía, gracias a mi increíble padre por financiar la boda de mis sueños. Será el evento del siglo. PD, Sara, Jack y los niños.
No se molesten en aparecer, no están invitados. Le mostré a Jack, quien simplemente sacudió la cabeza con tristeza. ¿De dónde sacó Tom de repente todo este dinero?, se preguntó en voz alta. Me encogí de hombros. ¿Quién sabe? Tal vez ganó la lotería. De cualquier manera, ya no es nuestro problema. Intenté sacarlo de nuestras mentes para centrarnos en nuestra vida y en nuestros otros hijos, pero parecía que el destino tenía otros planes. Una semana después, alguien llamó a nuestra puerta. La abrí y encontré a los padres de Tom, Marta y George, preocupados y agotados. Querida Sara, dijo Marta, sonando sus manos, necesitamos su ayuda. Los indiqué que llamaran a Jack una vez que estuvimos todos instalados en la sala. George habló. Recibimos una llamada del banco. Nos dijeron que no habíamos hecho un pago del préstamo, pero yo nunca pedí un préstamo. Al día siguiente, me encontré en el banco con Marta y George, armando un inquietante rompecabezas. Resultó que Tom había pedido un préstamo enorme usando documentos falsificados y había hecho a sus padres firmantes involuntarios. Lo siento, dijo el gerente del banco, luciendo realmente angustiado. Pero a menos que se pague el préstamo, tendremos que iniciar un proceso contra el señor y la señora Johnson. Marta rompió a llorar y George miró a Cel, sorprendido. Resolveremos esto, les aseguré, incluso mientras mi mente se aceleraba. ¿Cómo pudo hacerle esto Tom a sus propios padres? Le conté a Jack todo lo que escuché. Su rostro se volvió más sombrío en el momento en que dijo que necesitábamos llamar a la policía. Tom ha cometido fraude. Sus padres no deberían sufrir por sus crímenes. Asentí con el corazón pesado. A pesar de que nunca quise que llegáramos a esto, los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones policiales, reuniones bancarias, más lágrimas de Marta y George, y luego, finalmente, la noticia que habíamos estado temiendo y esperando a la vez: Tom había sido arrestado. El alcance total del engaño de Tom quedó claro. Había pedido el préstamo no solo para la boda de Lily, sino también para impresionar a una nueva novia. Estaba viviendo a lo grande con dinero prestado y firmas falsificadas. Los fondos habían sido congelados. El detective nos informó que, al tomarlos como evidencia, mis pensamientos se dirigieron inmediatamente a Lily. Todo ese dinero del que había estado alardeando sobre la lujosa boda que había estado planeando. Todo desapareció esa noche, frutos de un árbol venenoso. Mientras Jack y yo nos sentábamos en el porche tratando de procesar todo lo que había pasado, mi teléfono sonó. Era Lily. Mamá. Ella sollozó, su voz se quebró, todo se arruinó, el dinero se fue, la boda se acabó. ¿Qué voy a hacer? Cerré los ojos sintiendo una mezcla compleja de emociones: simpatía, frustración, un poquito de reivindicación, pero sobre todo me sentí cansada, muy cansada. No lo sé, Lily, dije en voz baja, realmente no lo sé. Unos días después de esa llamada, Lily apareció en nuestra puerta. Tenía los ojos enrojecidos y el cabello despeinado. No se parecía en nada a la futura novia radiante que había sido hace apenas unas semanas. Mamá, papá, dijo en voz baja. Me di cuenta de que Lily estaba llamando a Jack, papá, otra vez. Necesito tu ayuda, dijo. La invitamos a sentarse alrededor de la mesa de la cocina, donde habíamos tenido tantas discusiones familiares antes. La cara de Jack era una máscara de calma, pero pude ver la confusión en sus ojos. La boda se cancela a menos que podamos encontrar el dinero, explicó Lily, dejando caer sus palabras. Sé que me equivoqué, sé que te lastimé, pero por favor, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes darme el dinero para la boda? Miré a Jack, su mandíbula estaba tensa, pero pude ver el conflicto en sus ojos. Parte de él quería entrar y arreglar todo, como siempre lo había hecho, pero ambos sabíamos que no podíamos hacer eso esta vez. Lily, dije suavemente, no solo te daré el dinero. No después de todo lo que pasó, pero Lily comenzó a protestar, y Jack la interrumpió. No podemos perdonarte tan rápido, dijo con voz firme. Las acciones crueles tienen consecuencias. Lily, tomaste tu decisión y ahora tienes que afrontarla. Para lidiar con las consecuencias, la cara de Lily se arrugó. No entiendes, sollozó. Ben está furioso. Dice que soy inestable, que creo drama. Amenaza con cancelar el compromiso si no podemos tener la boda que planeamos. Me dolía el corazón al verla así. A pesar de todo, ella seguía siendo mi pequeña. Quería envolverla en mis brazos y hacer que todo fuera mejor, pero sabía que no podíamos. Cariño, dije, extendiendo la mano para tomar la suya. Lamento mucho que estés pasando por esto, pero este es un problema que tú creaste y debes resolverlo tú misma. Te amamos. Jack añadió, con la voz espesa por la emoción, pero no podemos sacarte de esto. No estaría bien y no te ayudaría a largo plazo.
Lily nos miró y se dio cuenta de que en nuestros ojos no íbamos a ir a la cueva. No íbamos a arreglar esto por ella. Bien, escupió, apartando su mano de la mía. Lo resolveré yo misma. No los necesito a ninguno de los dos. Y salió furiosa, dejándonos a Jack y a mí sentados en silencio, atónitos. Pasaron semanas y escuchamos a través de rumores que Lily y Ben se habían casado en el ayuntamiento, con solo un puñado de invitados presentes. No fuimos invitados. La noche que nos enteramos de la boda, encontré a Jack sentado en el porche, mirando a lo lejos. Siento que le fallé, dijo en voz baja mientras me sentaba a su lado. Tomé su mano y la apreté suavemente. No le fallaste, Jack. La criamos para que fuera fuerte, independiente y responsable. A veces eso significa dejarla enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero, ¿qué pasaría si la alejamos para siempre?, preguntó con la voz quebrada. Apoyé mi cabeza en su hombro. Cada persona en la vida enfrenta situaciones en las que tiene que tomar una decisión, dije en voz baja. A veces esas elecciones resultan ser incorrectas. Eso es lo que pasó con Lily, pero ella es fuerte, aprenderá de esto y, con suerte, encontrará el camino de regreso con nosotros. Nos sentamos allí en silencio, mirando la puesta de sol. Nuestra familia había pasado por una tormenta y yo sabía que aún no estábamos fuera de peligro. Pero mientras me sentaba allí, sentí un rayo de esperanza de que habíamos enfrentado tormentas antes y que también podríamos superar esta. 3 meses después de la boda de Lily en el ayuntamiento, me encontré con un viejo amigo en la tienda de comestibles. Mientras nos poníamos al día, dejó escapar algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Escuché que Lily y Ben están teniendo problemas, dijo, bajando la voz. Alguien me contó que están hablando de divorcio. Le agradecí. Mi mente se tambaleó tan pronto como llegué a casa. Le informé a Jack y debatimos durante horas antes de finalmente decidir acercarnos a Lily. Para nuestra sorpresa, ella respondió al primer timbre. Mamá. Su voz era pequeña, recordándome cuando era una niña y tenía pesadillas. Cariño, escuchamos que todo está bien, dije. Hubo una larga pausa y luego un sollozo ahogado. No, mamá, nada está bien. Jack y yo la invitamos a ella y a Ben a cenar la noche siguiente. Se sentaron frente a nosotros en la mesa de la cocina, luciendo desgastados y derrotados. No podemos dejar de pelear, admitió Lily, con los ojos bajos. Ben está resentido conmigo por el fiasco de la boda. Ha alienado a todos. Sus padres están furiosos porque no estuvieron en la boda. Ben asintió, luciendo miserable. Amo a Lily, pero ya no sé si el amor es suficiente. Respiré hondo y escogí mis palabras con cuidado. El matrimonio no es fácil. Empecé. Dios sabe que Jack y yo hemos tenido momentos difíciles, pero el divorcio es un gran paso. ¿Estás segura de que lo has intentado todo? Lily rompió a llorar. Lo siento mucho, sollozó. Papá, Jack, lo siento mucho por cómo te traté. Mamá, lamento intentar hacerte elegir. He arruinado todo. Jack se acercó a la mesa y tomó la mano de Lily. No has arruinado todo, cariño. Cometiste errores. Sí, pero todos queremos verte bien. Consideremos ver a un terapeuta familiar. Para nuestro alivio, ambos asintieron. Pasamos el resto de la noche hablando, realmente hablando por primera vez en meses. Hubo más lágrimas, pero también risas. Y cuando Lily y Ben se fueron, sentí un rayo de esperanza para los días siguientes. En los meses siguientes, Lily y Ben comenzaron la terapia. Jack y yo incluso nos unimos a ellos para una sesión a pedido del terapeuta. Fue difícil sacar a relucir viejas heridas y malentendidos, pero también estábamos sanando de manera lenta pero segura. Vimos cambios. Lily y Ben comenzaron a mirarse el uno al otro de una manera diferente. La forma en que solían celebrar las cenas familiares volvió a ser normal, llenas de conversación y risas en lugar de tensión. Una noche, mientras Jack y yo estábamos en el porche viendo la puesta de sol, Lily se unió a nosotros y se acurrucó junto a Jack, como solía hacerlo cuando era pequeña. Papá, dijo en voz baja, lo siento mucho por todo. Siempre has sido mi verdadero padre y fui un idiota al decir lo contrario. Jack la abrazó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Te amo, niña, siempre lo has hecho. En cuanto a Tom, escuchamos a través de Marta y George que había recibido una sentencia suspendida por el fraude. La última vez que supimos de él, se había ido de la ciudad con la esperanza de empezar de nuevo en otro lugar. La vida no es perfecta. Lily y Ben todavía tienen sus luchas y nuestra familia sigue recuperándose, pero mientras estoy aquí viendo a Jack y a Lily charlar y reír, tengo esperanza de que hemos superado esta tormenta y creo que hemos salido más fuertes. No sé lo que nos depara el futuro, pero sí sé que esta familia no se trata solo de sangre o documentos legales, se trata de amar, perdonar y permanecer unidos.
incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y según esa definición, definitivamente somos una familia.